Muy buen día, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Cruz y hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el adecuado manejo de las cuentas bancarias. Como personas, muchas veces utilizamos los servicios financieros de alguna institución bancaria o de otro tipo de instituciones y realizamos una serie de operaciones a las cuales normalmente no le prestamos mucha atención. Hoy día, estas operaciones implican pues una serie de responsabilidades que debemos tener en cuenta porque nos pueden generar algunos conflictos de carácter fiscal. En este programa vamos a tratar todos estos temas y estoy seguro que les van a resultar muy interesantes. Antes de entrar en materia, quisiera invitarlos a conocer nuestras revistas. Tenemos nuestra revista PYME, Empresarios, en el cual tratamos temas que son muy importantes para el empresario, como pueden ser de marketing, de innovación, estrategia empresarial, incluso lo jurídico, finanzas, etcétera. Estoy seguro que ustedes, al consultar la revista, pues van a encontrar temas que les pueden ayudar a aplicar en su negocio y desarrollarlo. También tenemos nuestra revista PAF, que trata aspectos fiscales. A los contribuyentes les resulta muy útil porque en ella podrán encontrar la solución a muchos de los problemas que se enfrentan día a día. Y también tenemos nuestra revista laboral, en donde el empresario podrá conocer toda aquella legislación que le aplica y que le podrá ayudar a resolver los problemas de carácter laboral con sus trabajadores. Bueno, pues para entrar en tema, el adecuado manejo de las cuentas bancarias, tenemos una invitada a la cual quisiera presentar. La maestra Flor de María Tavera nos acompaña desde la ciudad de Morelia. Ella es contadora pública de la Universidad Vasco de Quiroga, maestra en fiscal por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es asesora fiscal en el ámbito privado de diversas empresas, catedrática del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Flor, muchas gracias por tu presencia. Gracias por la invitación, con gusto. Los contribuyentes, las personas, el empresario, el estudiante, hace uso de los servicios que nos prestan las instituciones financieras, como pueden ser los bancos, a lo mejor una sociedad de inversión, una casa de bolsa tal vez, y muchas veces ellos no reflexionan sobre aquellas operaciones que realizan y que a lo mejor les puede generar algún impacto de carácter jurídico, ¿no? Ellos saben que pues, hacen sus depósitos, que a la cuenta de banco le pueden sacar el dinero mediante una tarjeta, van a, no sé, a la tienda, pagan con sus tarjetas y no le prestan mucha atención a las finanzas o a la salud que tienen esas cuentas, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar? Así es, este tema es importantísimo, sobre todo en el marco de la reforma fiscal tan agresiva que tenemos. ¿Por qué? Esta reforma fiscal, el fondo de esta reforma fiscal está en Código Fiscal de la Federación, más que en el IVA a alimentos a mascotas, más que en el aumento de la tasa para personas físicas. Esta reforma está muy enfocada a la fiscalización, una mayor fiscalización. Es un tema muy importante para los empresarios, porque muchas veces el empresario no va de la mano con su contador. Los contadores no tenemos la capacidad fiscalizadora que tiene el SAT. Nosotros nada más conocemos la información que el empresario nos quiere dar. Por eso yo invito a los empresarios a que escuchen este tiempo que vamos a estar aquí compartiendo, para que tengan sus cuentas fiscalmente sanas. Cuando nos hablas de fiscalización por parte de las autoridades, ¿a qué te refieres? Con esta reforma, la fiscalización, el hecho de que la autoridad pueda revisar de una manera más ágil, más rápida y menos costosa para la autoridad, es el punto clave. Ya con la facturación electrónica en todos los ámbitos, la autoridad en el momento ya tiene cuánto vendes y cuánto compras. Vamos a ingresar también a un punto muy importante de discrepancia fiscal que vamos a tratar más adelante. Pero lo que quiero como introducción al tema es la fiscalización está siendo muy importante y entonces las cuentas bancarias también ocupan un lugar vital en las finanzas de todas las personas, tanto físicas como morales.
Tienes razón, porque muchas veces de las cuentas bancarias o de las demás cuentas que tenemos en el sistema financiero, solo nos preocupamos del saldo, tal vez, ¿no? Y si tengo suficiente efectivo o tengo la capacidad de realizar cierta erogación, pero no pienso en todas las demás implicaciones que pudiera tener. Entonces, el aspecto fiscal en este caso es muy importante porque se trata de información que pueden llegar a tener las autoridades fiscales y que eso puede impactar pues en la esfera jurídica de la persona como contribuyente y le puede generar a lo mejor pues, algún conflicto con la autoridad. ¿Es correcto? Sí, definitivamente. El manejo de las cuentas bancarias es muy importante porque el concepto de discrepancia fiscal dice que son erogaciones mayores a ingresos y en esas erogaciones incluye los depósitos hechos en cuentas bancarias, depósitos hechos a créditos, a tarjetas de crédito inclusive, que no deben de ser mayores a lo que estamos declarando como ingresos. Ok. Algunas de estas reformas que se hicieron para 2014, ¿cuáles son? Todas las personas que aperturen una cuenta dentro del sistema financiero mexicano deben estar inscritas en el RFC. Aunque yo no realice ninguna actividad por la que perciba ingresos. Así es. Podría ser el caso a lo mejor de un estudiante que el papá le abre una cuenta bancaria y que por ese simple hecho ya tendrá que registrar sus datos en el RFC. Sí, así es, definitivamente. ¿Alguna otra reforma que tengamos en este sentido? Si quieres las tratamos en un momento más. Ok. Hay cuentas que cuando vas al banco te preguntan si quieres que sea fiscal o no fiscal, ¿no? ¿Tú sabes a qué se refiere eso? Sí, es un error muy común que el ejecutivo bancario, al momento en que nosotros queremos abrir una cuenta, nos pregunte, ¿quiere una cuenta personal o una cuenta fiscal? Gracias a esa forma coloquial de hablar, creemos que las cuentas personales son para depositar nuestros ahorros, todo lo que no se declara al fisco malamente, pero nada más alejado de la realidad. El hecho de que una cuenta sea fiscal o sea personal no tiene nada que ver con que sea fiscalizable o no. Regresamos. Flor, nos ibas a comentar sobre las demás reformas fiscales que hubo en materia de esta fiscalización. Sí, dirigido a la cuestión de las cuentas bancarias, comentábamos hace unos minutos que el banco necesita inscribir al RFC a cualquier persona que quiera abrir una cuenta, pero no necesariamente esa persona va a comenzar a pagar impuestos. Existe la posibilidad de inscribirse al RFC sin actividad económica. Por ejemplo, una ama de casa que su esposo le da el gasto, ella quiere tener una cuenta de ahorros para depositar el gasto. Un hijo con su padre que le está enviando dinero, etcétera. Hay algunos supuestos donde no necesariamente todo el mundo va a pagar impuestos al tener una cuenta bancaria. Otra reforma es que el domicilio que la persona, el cuentaviente, le da al banco va a poder ser utilizado como un domicilio fiscal. Esta es muy importante porque da una facultad a la autoridad de no nada más buscar al contribuyente en los domicilios que anteriormente lo venía haciendo. Ahora lo va a poder buscar en los domicilios que el cuentaviente le da al banco. Y normalmente cuando se trata de contribuyentes, bueno, de personas que a lo mejor no son contribuyentes, pero que tienen una cuenta, el domicilio que proporcionan a la entidad es el de su casa, ¿no? Entonces, creo que sí es muy grave el que ya puedan buscarte incluso en tu casa hogar, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que quiere la autoridad es evitar tener más contribuyentes no localizados. De acuerdo. Localizar al contribuyente. Un punto muy, muy importante de esta reforma
es que se eliminó el IDE, el impuesto a los depósitos en efectivo. En primera instancia, es una noticia muy buena porque el IDE era un impuesto que descapitalizaba a las empresas. Era un problema financiero entre lo que el banco le retenía el IDE a la empresa y lo que la empresa podía recuperarlo. Es una buena noticia que se haya eliminado el IDE, pero no hay que confiarnos. Ya está publicado en la revista PAF un tema muy importante que se llama "Se elimina el IDE, pero no se confíe". ¿Por qué? No debemos creer que al eliminarse el IDE ya podemos depositar a diestra y siniestra en las cuentas bancarias. Nada más falso. Con el IDE las personas decían hasta 15,000 pesos para que no te cobren el impuesto. Como ahora ya el impuesto no lo van a cobrar, es posible que las personas digan, no, ya no hay problema, vamos a depositar todo. ¿Cuál es el asunto? Se elimina el impuesto, pero el espíritu fiscalizador del IDE subsiste. Quiere decir que aunque no existe este impuesto, cada año el banco debe reportarle a Hacienda de las operaciones que un cuentaviente tuvo en efectivo de más de 15,000 pesos mensuales. Es decir, ya no te cobran el impuesto, pero la fiscalización sigue y es muy efectiva. Quiere decir que entonces la autoridad todavía va a tener esa información. Así es. No nos salvamos de eso. Sí. Otro punto muy, muy importante de la reforma es que le dio más facultades a la autoridad fiscal para revisar las cuentas bancarias. Y de ahí la importancia de que las cuentas bancarias estén manejadas adecuadamente. La autoridad fiscal puede solicitar al sistema a las instituciones que forman parte del sistema financiero mexicano todos los movimientos que tuvo una cuenta bancaria a nombre de Flor Tavera, sin importar si la abrió en un banco, en otro banco, en una casa de bolsa, en una caja de cambio, todas las actividades que están a nombre mío. Entonces, ¿no es cierto que todas esas operaciones estaban protegidas por el secreto fiscal y que la autoridad no podía tener acceso a ellas? El secreto bancario no protege de Hacienda. El secreto bancario protege de otros particulares, pero para Hacienda no. La misma ley que tiene estipulado el secreto bancario establece que el secreto bancario no opera cuando se trata de intereses de la nación, como es la recaudación de impuestos. Okay. He escuchado mucho el concepto de discrepancia fiscal, ¿no? Para los contribuyentes no es algo que les sea muy común, pero entiendo que tiene unas repercusiones muy importantes para ello. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre la discrepancia fiscal? Así es. La discrepancia fiscal es un concepto que está contenido en la Ley del Impuesto sobre la Renta. A grandes rasgos, ¿qué es lo que nos dice la autoridad? Bueno, en un año de calendario, la autoridad va a decir cuánto me dejaste de pagar con base a lo que gastaste. Es decir, si yo en un año de calendario declaré que gané 100 pesos, tuve una utilidad de 100 pesos, y sin embargo en ese año de calendario compré una casa de 500, un automóvil de 800, me fui a tarjetas bancarias, gasté 100, es decir, ya estoy gastando 10 veces más de la utilidad que generé. Entonces, con justa razón, la autoridad me va a decir de dónde sacaste para irte de viaje, para comprar la casa, para comprar el automóvil. Y yo puedo justificar, a lo mejor la casa la compré a crédito, el auto lo compré a crédito, pero ¿qué pasa si todo lo compré en efectivo? Entonces, no está proporcional lo que yo declaro con lo que yo gasto. ¿Y cómo juegan todos estos depósitos que hacemos en las instituciones financieras respecto a la discrepancia fiscal? Un concepto de la discrepancia fiscal es decir, todos los gastos, todas las adquisiciones de bienes, todo lo que compres, y los depósitos en cuentas bancarias también se considera como gasto. Los depósitos en cuentas de inversión, tarjeta de crédito y cualquier otro tipo de crédito. Es decir, todos los depósitos, Hacienda considera que es evidentemente un ingreso por el cual se tuvo que pagar impuestos. Más adelante vamos a ver que no necesariamente vamos a pagar impuesto de todo lo que depositamos en el banco, pero sí necesitamos tener un manejo ordenado de las cuentas bancarias. Lo principal es que todos los depósitos en una cuenta de ahorro, todos los depósitos en una cuenta de inversión, tengan un origen fiscal. Un origen fiscal implica que se le pueda demostrar a la autoridad de dónde vino el dinero. No implica que todo pague impuesto. Implica que se pueda demostrar de dónde
adquirimos ese dinero. Bien, pues en un momento regresamos. Estamos de vuelta. Flor, cuando vas a un banco, te pregunta el banco si quieres que la cuenta sea fiscal o personal. ¿Hay cuentas fiscales y hay cuentas personales? Para efectos fiscales, no. Es muy común creer que la cuenta personal es una cuenta invisible para el fisco. Es una cuenta donde vamos a poder poner los ahorros y que no va a pasar nada. Puedo meterlo ahí lo que quiera yo sin declararlo. Eso no existe. No hay cuenta fiscal y cuenta personal. El hecho de que un banco separe estos dos conceptos nada más es para efectos operativos en el funcionamiento de la cuenta. Por ejemplo, en una cuenta fiscal, el cheque, la chequera sale con el RFC en el esqueleto. En una cuenta fiscal nos permite hacer pagos de pago referenciado del Seguro Social, pagar el SUA, tiene inclusive algunos beneficios de facturación electrónica, algunos bancos dan este beneficio, y en cambio una cuenta personal no nos va a dar ninguno de estos beneficios. Pero no indica, una cuenta personal no implica que vaya a ser una cuenta que no sea fiscalizable. Es muy común este error, muy lamentable, porque todas las cuentas son fiscalizables para la autoridad. Inclusive, aun y cuando nosotros vamos a abrir una cuenta, inclusive antes de la reforma, aunque no proporcionáramos el RFC completo con la homoclave, con los últimos 3 dígitos, el banco la obtenía. Y si ustedes revisan sus estados de cuenta, viene su RFC completo aun cuando no lo haya proporcionado la persona. Entonces, no hay cuentas que sean invisibles. Como te comentaba, el secreto bancario no aplica para las cuentas fiscales. La autoridad fiscal va a poder revisar todas las cuentas abiertas dentro de instituciones que estén reguladas por el sistema financiero mexicano a nombre de Flor Tavera. No importa en qué banco, no importa en qué zona, no importa qué tipo de cuenta, inclusive qué tipo de crédito. Todas a nombre de Flor Tavera van a ser fiscalizables. Entonces esa práctica que realizan algunos empresarios en donde lo que venden con factura lo depositan en una cuenta fiscal, y lo que no venden con factura y que no van a declarar, lo depositan en otra cuenta, ¿no les va a funcionar? No, no funciona definitivamente. ¿Por qué? Todas las cuentas que están abiertas en organismos que forman parte del sistema financiero mexicano son fiscalizables. Y eso es muy importante lo que tú mencionas porque, como ya mencionamos, el concepto de discrepancia fiscal, es decir, lo que depositaste allá, también son ingresos. Aunque tú no los hayas declarado, son ingresos también. Y entonces ahí entran otros conflictos, inclusive que pueden ser desde el punto de vista, obviamente, punitivo, de pena económica, pero también penas corporales. O sea, ya vamos a un delito de defraudación fiscal. Pena de prisión. Así es. De acuerdo. ¿Estamos hablando solamente de cuentas bancarias? No nada más cuentas bancarias. Debido a que la actividad financiera de un país es vital para el funcionamiento del mismo país, esta actividad financiera está regulada. Tenemos al sistema financiero mexicano, tenemos 2 órganos que son los órganos de vigilancia, los órganos reguladores, que es el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los organismos que quieren llevar a cabo alguna actividad de ahorro, de crédito y algunas otras actividades auxiliares deben estar sujetas a alguna reglamentación. Es decir, todas las actividades
financieras del país que realizan la banca comercial, la banca de desarrollo, como podría ser Bancomext, Nacional Financiera, Banrural, toda la banca comercial que conocemos, los grupos financieros, las casas de bolsa, los organismos auxiliares de crédito, las arrendadoras financieras, sociedades financieras de objeto limitado, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, importante, sociedades de ahorro y préstamo, cajas populares, sociedades de ahorro y préstamo, casas de cambio y empresas de factoraje forman parte del sistema financiero mexicano. Todas. Y todas las cuentas, todos los manejos que tengamos ahí son fiscalizables. Es muy importante señalar, hay algunos organismos que no están regulados porque no están en el margen de la ley, digamos. Hay organismos, me refiero sobre todo a las cajas populares. Hay varias cajas populares que sí están reguladas y le dan seguridad al depositante. Es muy importante esto. Hay otras cajas populares, llamémosle patito, que no están reguladas, pero que implican un severo riesgo para el depositante. Ha habido muchas historias muy trágicas de personas que depositan su confianza, depositan los ahorros toda la vida en estas cajas populares y de la noche a la mañana desaparecen llevándose el ahorro y las esperanzas de toda la vida del depositante. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Obviamente, esas a lo mejor no, Hacienda no te va a llegar por los depósitos que tengas ahí, pero tienes una grave contingencia de que de la noche a la mañana se lleve todos tus ahorros. Todas estas instituciones que nos comentas, entonces, ¿también le van a reportar a Hacienda, al SAT, de las operaciones que yo realizo? Así es. Entonces, sabe todo de mí, ya, Hacienda. Hacienda ya es el Big Brother. ¿Para qué le sirve esa información a Hacienda? Esa información va a servir para cuadrar con lo que tú estás reportando de ingresos y en su caso determinar si hay una diferencia en lo que tú estás voluntariamente declarando y lo que en realidad estás percibiendo como ingresos. Hubo en años pasados invitaciones por parte del SAT a través de las notificaciones que te hacía llegar a tu domicilio de pagar ciertos montos porque había identificado que habías realizado operaciones en ese entonces en efectivo, pero entonces eso sí nos da la prueba de que Hacienda tiene toda esa información. Así es. El IDE ha funcionado tan maravillosamente bien para la autoridad que ahorita lo único que hizo la autoridad es esconderlo, pero sigue habiendo la fiscalización por parte del IDE. Es muy importante entonces tener un adecuado manejo de las cuentas bancarias, que todos los depósitos tengan un origen fiscal para que las podamos mostrar al fisco sin problema. El fisco ya tiene derecho, tiene la autoridad para revisarlas. Entonces nosotros que las podamos mostrar sin ningún problema. ¿Nos explicas más adelante estos depósitos que podemos hacer? Claro que sí, con todo gusto. Regresamos. Pues estamos de vuelta y vamos a hablar en este bloque acerca de todo lo que yo puedo depositar en mis cuentas, ya sean bancarias o de las demás instituciones del sistema financiero, porque pareciera entonces que ahora ya no puedo hacer depósitos y toda la información le va a llegar a Hacienda. ¿Quiere decir que entonces sobre todo lo que yo deposite voy a pagar impuesto? No necesariamente. El objetivo de que quiero que nuestros acompañantes se lleven es que se manejen sanamente las cuentas bancarias, pero no implica que todo lo que depositamos pague impuestos. Tuve muchas personas que me decían, bueno, es que entonces ahora ya no voy a poder tener ahorros, ya no voy a poder mandarle dinero a mi hijo, yo soy una ama de casa y deposito todo lo que me sobra del gasto, nos vamos a graduar, estamos juntando para la fiesta de graduación y estoy depositando en mi cuenta. Bueno, algunas prácticas de las que acabo de mencionar no van a tener problema, pero otras sí, y es lo que tenemos que evitar. Entonces vamos por partes. Insisto mucho,
El objetivo es que las cuentas bancarias se puedan mostrar a la autoridad sin tener problemas. Sin temor. Sin temor, así es. Esto es, que todas tengan un origen fiscal. El origen fiscal de entrada es que yo declare todo lo que deposito. Cada peso que esté ahí, que esté declarado. Y por declarar no implica que pague impuestos. Vamos a verlo más adelante. Lo que es una práctica perversa es depositar y no declarar. Eso que tú mencionabas hace rato, de que había personas que vendían sin factura y lo depositaban a otra cuenta. Es una práctica indebida, porque además está dañando a toda la esfera nacional, no nada más al fisco, sino pues al país, porque recordemos que el impago de impuesto es la forma de recaudar dinero para el gasto público por excelencia. Bien, entonces es una práctica indebida. Por favor, no lo haga. No deje de declarar, no venda sin factura y lo deposite en una cuenta. Eso se debe de erradicar. Porque es justo lo que el fisco quiere evitar. Para el fisco es muy fácil monitorear las cuentas bancarias. Entonces todo tiene que estar declarado. Ahora, dicen las personas, es que nos están forzando a regresar al efectivo. Con todo respeto, es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público. Entonces, no es el objetivo de la autoridad que regresemos a la edad de piedra y regresemos a manejar efectivo. El objetivo de la autoridad es que todos aportemos al gasto público, ¿sí? Entonces, bueno, hay unos ingresos que podemos depositar y que no causan impuestos, que no nos va a implicar una erogación de impuestos. Para conservar estos ingresos exentos tenemos que cuidar algunos detalles. El primer detalle es que se puedan rastrear, es decir, que yo pueda justificar de dónde vino el dinero. Si yo deposito en efectivo, no puedo justificar si ese depósito en efectivo fue por una venta o me lo dio mi papá. Entonces, la primera clave para que estos depósitos no causen el impuesto es que se hagan con transferencia electrónica o con cheque, es decir, a través del mismo sistema financiero para que se pueda rastrear de dónde vino. Pero te refieres a depósitos que no iban a pagar impuesto, pero por haberlos depositado en efectivo sí van a pagar impuesto porque la autoridad considera que esos depósitos pues no se han declarado. Así. Hay empresas que venden al público en general y normalmente realizan operaciones en efectivo, ¿no? Pero no quiere decir que no lo depositen. Claro, no lo hay depositan, problema, que lo depositen. Porque ya lo habían declarado Porque previamente, ya pagaron el impuesto y no tienen problema. Ajá. Pero nos referimos entonces a otros actos que por haberlos hecho en efectivo pueden ser cuestionables porque la autoridad no sabe de dónde vienen. Así es. Bueno, de entrada entonces, el chiste es, podemos depositar. Si yo vendí, deposito y pago impuestos, porque es mi obligación como mexicano. Ahora, hay otros eventos en los que puedo depositar y puedo no pagar impuestos, y es a lo que me refiero que tenemos que justificar de dónde vino, porque a la autoridad ante la autoridad no nos va a valer decir, me lo dio mi papá, me lo dio no nos va a valer. O sea, la autoridad necesita que se lo demostremos con hechos, no con prueba verbal. Entonces, vamos a entrar con estos depósitos. Es muy común los depósitos de padres a hijos, de hijos a padres y entre cónyuges. No hay ningún problema con estos depósitos. Se pueden realizar sin límite, sin monto límite, y no van a pagar impuestos. Un hijo puede ir a abrir una cuenta a una institución bancaria, inscribirse en el RFC sin actividad económica y estar recibiendo mensualmente, semanalmente, como quiera, la cantidad que su padre quiera darle. Es un ingreso completamente exento de impuestos. Pero sí tiene que ser en transferencia. ¿Por qué? Si me lo deposita mi papá, la autoridad va a decir, no fue tu papá, te lo depositar, es un depósito en efectivo, tuviste ventas o tuviste servicios y obviamente no voy a poder desvirtuar que en realidad fue mi padre. Por eso es muy importante que sea a través del sistema financiero. Los depósitos entre cónyuges también. Un ama de casa, mi sugerencia para las amas de casa es pídanle al esposo que les deposite con transferencia electrónica el gasto y de ahí van tomando para los gastos de la casa y ya se queda en esa cuenta el remanente y pueden ir haciendo el ahorro poco a poco de ese remanente y no van a tener ningún problema. A diferencia de que si el esposo les da 10 pesos para el gasto, ellas gastan 7 y depositan en efectivo 3, ahí sí van a tener problema, porque no van a poder justificar a la autoridad que esos 3 que depositaron en efectivo
provienen en realidad del esposo. ¿No podemos hacer algún documento donde, si se lo va a dar en efectivo, quede plasmado que sí se lo di a mi esposa o la esposa le regresó el dinero? ¿No me sirven esos documentos? Únicamente si se celebra un contrato y es protocolizado ante notario, que tenga fuerza legal a través de una figura pública, ¿sí? Como un notario público. No tendría mucho sentido, al final de cuentas es caro y pues hay que hacerlo mejor vía transferencia. Así es, definitivamente. Pues seguimos comentando otros conceptos más adelante. Estamos de vuelta. Vamos a seguir comentando sobre estos depósitos que se pueden hacer en las cuentas bancarias y que no me van a generar una afectación. ¿Qué otros conceptos tenemos, Flor? Bien, retomando, estábamos platicando de los depósitos entre padres e hijos y entre cónyuges. Es muy importante que nada más es padres e hijos. Es muy común una práctica de que mi hermano me manda dinero para que yo se lo dé a mi mamá porque ella no tiene cuenta bancaria. Aquí se pierde la exención, completamente se pierde la exención, porque la ley nos dice que son exentos los traspasos entre padres e hijos, ya sea ascendente o descendente, es decir, yo a mi papá o mi papá a mí, o entre cónyuges, pero no entre hermanos. Entre hermanos podríamos hablar de los donativos, o entre hermanos o entre cualquier persona. Los donativos, aunque yo no me dedique a recibir donativos, son exentos hasta por 3 veces salario mínimo al año, que a pesos actuales son aproximadamente 73,000 pesos. Es decir, si mi hermano me quiere hacer un donativo de 73,000 pesos en bien o en efectivo, me lo puede hacer y no va a causar impuestos. ¿Qué se tiene que cuidar? Se tiene que cuidar la legislación estatal. En la mayoría de los estados, en el Código Civil de cada estado, tenemos que revisar qué viene. Por ejemplo, en la mayoría de los estados dice que los donativos deben de elevarse a escritura pública, aun y cuando no sea de bienes inmuebles. Es decir, si yo te dono a ti, Rafa, mi automóvil que vale 50,000 pesos, para ti sería un ingreso exento. Si te dono 50,000 pesos en efectivo, sería un ingreso exento, aunque tú y yo no tengamos ninguna relación. Pero importante sería que me lo dieras mediante una transferencia. Con una transferencia para poder justificar que vino de mi cuenta y que se eleve a escritura pública. Es decir, que el contrato de donación se celebre ante un notario. No nada más un contrato privado, ante notario, para conservar la exención. Si lo hago solo mediante un contrato privado, ¿qué pasa? Se considera que yo te pude haber dado ese dinero porque tú me vendiste algo o me prestaste un servicio o hicimos cualquier otra contraprestación que sí causa impuestos. A la autoridad no le gustan mucho estos documentos privados. No. Es muy importante darle fuerza legal a través de un fedatario público. ¿Sí? De acuerdo. Otra cuestión, no queremos entrar en aspectos muy técnicos porque, están las revistas y en las revistas continuamente se están publicando aspectos ya técnicos, pero hay que cuidar también, por ejemplo, declarar el donativo en la declaración anual si el ingreso fue de más de 600,000 pesos en lo individual o junto con todos los otros ingresos que tengas. Pero ya esos son tecnicismos que le corresponderán al contador afinar. Muy bien. ¿Qué otro concepto tenemos? Uno muy importante, la venta de casa-habitación. Si usted vende su casa-habitación y el valor de la venta está en menos de 700,000 UDIs, que en pesos vienen siendo 3,5 millones, la venta está completamente exenta. Es decir, puedo depositar esa cantidad de dinero en mi cuenta, 3 millones de pesos en mi cuenta, y no voy a pagar un solo peso de impuestos. ¿Por qué? Porque estoy vendiendo mi casa habitación.
la casa habitación está exenta. Está topado, pero está exento. Hay que evitar una práctica muy común, que lamentablemente inclusive muchos notarios nos llevan a ese error, que nos dicen, bueno, para ahorrarte el impuesto de traslado de dominio, que es un impuesto local, municipal, que cada municipio pues tendrá su propio impuesto, hay algunos que lo tienen, otros no, pero la mayoría sí lo tienen, te dice el notario, para que te lo ahorres, disculpen a los notarios, no quiero ofender a nadie, pero me ha tocado vivir casos así. Yo sé que no son todos. Para que se ahorren el impuesto local, pongan el valor de la casa en 100,000 pesos, en el valor catastral, 100,000 pesos, y así se ahorran ese impuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo en mi cuenta voy a depositar 3 millones, pero la escritura pública está por 100,000 pesos. ¿Qué va a pasar con esos 2,900,000 pesos? La autoridad fiscal me va a decir que son ingresos omitidos. Vendí mi casa habitación, demuéstramelo. ¿Con qué te lo puedo demostrar? Con la escritura pública. El valor que está en la escritura pública es lo que importa para la autoridad. Cuiden mucho cuando vendan su casa habitación, anotar en la escritura pública el valor real, el valor que ustedes van a recibir, porque en su mayoría está exento, 3,5 millones de pesos. Es decir, no vamos a hacer cosas buenas que parezcan malas. Si lo vendiste en 3 millones, decláralo en 3 millones. Se hace de forma dolosa. Así es. Y cuando es doloso puede implicar un delito fiscal inclusive, ¿no? Entonces están arriesgando mucho por muy poco. Ahorrarse un poco de dinero en el impuesto estatal, local. Sí, están cuidando los centavos y descuidando los millones. Correcto. ¿Sí? Muy bien. Igualmente hay algunas otras consideraciones que el contador, que ya es su asesor fiscal, le tendrá que decir para conservar esta exención. Por ejemplo, se tiene que declarar. Aunque esté exento, se tiene que declarar. Otro aspecto muy importante son los viáticos que como trabajadores o como prestadores de servicios profesionales recibimos. Cuando tenemos una relación de este tipo laboral o de servicios profesionales con la empresa, es muy común que se nos solicite realizar viajes. Y la empresa nos deposita el dinero en la cuenta para que de ahí estemos tomando para los gastos de gasolina, las casetas, los consumos a restaurantes, el hotel, etcétera. Estos viáticos tenemos que tener cuidado de que estén respaldados con comprobantes que reúnan requisitos fiscales. Las casetas tenemos que solicitar la factura digital. No nos sirve de nada el comprobante del peaje. Tenemos que solicitar la factura. Los taxis, es muy común que los taxis no nos den, nos dan un boletito insignificante y eso no nos sirve para comprobarlo. Recordemos que con esta reforma fiscal, absolutamente todos los regímenes fiscales, estamos obligados a entregar comprobantes fiscales digitales. Es decir, ya no es pretexto de que un taxista me diga que está en pequeño contribuyente y que no me puede dar una factura digital. No, ya todos los taxistas, si están en la formalidad, nos deben entregar una factura digital. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando recibimos viáticos, todos los viáticos soportarlos con documentación comprobatoria que reúna requisitos fiscales a nombre de quien nos está haciendo el pago. Pero esos comprobantes normalmente se los entregas a la empresa. Así es. ¿Tú te tienes que quedar con algo? Si uno quiere ser muy cuidadoso, puede sacar copia, pues sobre todo por si se rompe abruptamente la relación con la empresa, para justificar que sí, en realidad es una erogación que se realizó por cuenta de la otra persona. Y también es muy importante, la ley nos da un margen de 10% de no comprobarlo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos prisa y comemos en una fondita, comemos en el comercio informal que no nos va a dar factura, bueno, tenemos un margen de 10% de los viáticos que nos están depositando. Bien. El excedente se va a considerar ingreso, ¿sí? Sí, es que siempre va a quedar la constancia de que ese dinero entró en mi cuenta. Yo, a lo mejor abogado, que me mandaron a hacer una diligencia a otro estado, y me dieron dinero pues para realizar los viáticos, pero esos comprobantes tienen que ser a nombre de la persona que me entregó el dinero. Así es. ¿No? Aprovecho, Rafa, para tocar un punto muy importante, que son los gastos realizados a cuenta de terceros. Correcto. Que finalmente los viáticos son gastos realizados a cuentas de terceros. Es muy común que si yo vivo en el norte, que hay a lo mejor mayor acceso a la tecnología, me pida a mi hermana que le compre una televisión. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Yo voy a realizar un gasto por cuenta de alguien más. Si ella me deposita en mi cuenta, yo tengo que justificar que ese dinero no fue porque yo le presté un servicio o vendí un bien por el cual tengo que pagar impuesto. Voy a justificar que ese dinero me lo depositaron para que yo realice el gasto
por cuenta de esa persona. ¿Cómo voy a comprobarlo? Bueno, lo voy a comprobar muy fácil. Solicitando un comprobante fiscal que reúna todos los requisitos fiscales a nombre de la persona que me hizo el depósito. Cuidemos otra vez que los depósitos sean transferencia electrónica o a través de cheques, no en efectivo, porque en efectivo no vamos a poder comprobar que el depósito fue para que yo realice un gasto por cuenta de esa otra persona. ¿Sí? Consideramos entonces que siempre la autoridad me va a presumir que omití ingreso por el que no estoy pagando impuesto por estos depósitos, a menos que yo aporte la prueba y que diga, esta prueba sustente que no estoy omitiendo ningún ingreso. Definitivamente, ¿no? Sí, exactamente sí es. ¿Qué otro concepto tenemos? Tenemos un concepto que serían todas las prestaciones que nos dan las instituciones de seguridad social. Llámese Seguro Social, el IMSS, el ISSSTE y el ISFAM, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Si un trabajador que está inscrito en el Seguro Social lamentablemente tiene un accidente muy grave y le tienen que dar una incapacidad permanente total, permanente parcial, o incapacidades pequeñas, todos estos conceptos se pueden depositar a la cuenta bancaria sin ningún problema, porque son conceptos que están exentos de impuestos. Y al provenir de una institución oficial se puede justificar plenamente que se trata de un depósito de una incapacidad que se está cubriendo. ¿Sí? Entonces, ahí no hay ningún problema. De acuerdo. También otro punto que podemos, que es muy común, es cuando una persona física vende su automóvil, vende su refrigerador, vende los muebles. La computadora. Es decir, la computadora. Vende cualquier bien mueble usado, es decir, que no sea su actividad principal. Esto no aplica si yo tengo un automóvil y lo uso para mi actividad empresarial y luego lo vendo, ahí sí tengo que pagar impuestos. Otro tratamiento. Pero si yo soy asalariado, tengo mi automóvil y lo quiero vender, tengo una exención hasta de 3 veces el salario mínimo anual, que en pesos actuales es un valor aproximado de 73,000 pesos en utilidad. Por ejemplo, si yo vendo mi automóvil el día de hoy en 50,000 pesos, puedo depositar esos 50,000 pesos a mi cuenta, completamente, sin problema, y sin pagar impuestos. No me va a causar nada de impuestos ese dinero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Un contrato de compra-venta, donde se respalde la operación, donde venga la cantidad, la contraprestación de esa operación, y lo mejor sería que fuera una transferencia electrónica, pero aquí no es tan indispensable. Aquí, pues sí hubiera podido ser en efectivo, ¿sí? Nada más cuidar, tener ese contrato, y lo mejor sería que se ratificara ante notario para darle fuerza legal y para darle algo que la autoridad conoce como fecha cierta. Es decir, que no se haya hecho el contrato en este momento que para salir del problema ante Hacienda, no, sino que se haya hecho exactamente cuando se llevó a cabo la operación. De acuerdo. Tenemos un concepto de herencias, no sé si es el que continuaba. Así es. Pero, no sé, fallece mi papá, mi mamá, y nos deja bienes a mí y a mis hermanos, ¿no? Eso, en todo caso, sí representa un ingreso para mí. Se está incrementando mi patrimonio. ¿Tengo que pagar un impuesto por esto? Ninguno. Y aquí lo más importante de la herencia es que no necesariamente tiene que ser tu papá, tu mamá, tu esposo quien te herede. Las herencias están exentas sin importar si tú tenías una relación consanguínea con esa persona que te está heredando. Si te heredan dinero, que es lo que nos ocupa, lo puedes depositar a tu cuenta sin problema. Si falleció un amigo que te quería mucho y te hereda 100,000 pesos, lo puedes depositar a tu cuenta sin ningún problema. ¿Qué documento tienes que tener para justificar
que no fue una venta o que no fue un servicio, pues puedes tener el testamento o en su caso, el juicio sucesorio que se llevó a cabo para lograr ese traspaso de dinero. En cuanto a las herencias, es muy importante anotar que se deben de declarar. O sea, está exento, no vas a pagar impuesto, puedes mostrar tu estado de cuenta que depositaste la cantidad que sea, porque las herencias están exentas sin importar el límite, es decir, no están topadas, así sean 100 millones de dólares los que te heredan, están exentos completamente, pero se deben de declarar. Si no se declaran, se pierde la exención. Oye, ¿y si vendo la casa habitación que me heredó mi papá? ¿Eso se considera también herencia? Ese ya sería por la venta de casa habitación, está exento en cuanto a la venta de casa habitación y ahí sí está topado a 700,000 UDIs. Pero ahí sería el tratamiento que habíamos platicado anteriormente de la venta de la casa habitación. Okay. El hecho de la adquisición de la casa habitación a través de herencia está exento. Es lo que está exento. Así es. Okay. ¿Tienes algún otro concepto? Sí, un premio, por ejemplo. Premios por concursos científicos, artísticos, literarios están exentos. Pero si ustedes se ganaron el Melate, si nos ganamos la Lotería Nacional, lo vamos a poder depositar sin problema. ¿Por qué? Porque al momento de que una persona gana un premio, la persona que organizó el sorteo está obligada a retener el impuesto. Esa cantidad ya pagó impuesto. Por lo tanto, ya podemos depositarlo a nuestra cuenta y no vamos a volver a pagar impuesto. El impuesto ya está pagado y es un pago definitivo. Otra vez, acérquese a su asesor fiscal para cuidar los puntos finos que se tienen que tomar en cuenta para conservar esto. Por ejemplo, que se declare, ¿sí? Si yo me gano un premio de 1 millón de pesos, ya está pagado el impuesto. Quien me dio el premio lo pagó. Pero si yo no lo declaro, al momento de no declararlo, ya está grabado, aunque ya haya pagado impuesto. Entonces tenemos que cuidar el punto fino también. Para concluir este bloque, hay uno de los conceptos que en mi opinión es de los más importantes y tiene que ver con los préstamos. Normalmente entre particulares nos podemos hacer préstamos de cantidades de dinero. Pueden ser en efectivo, pueden ser a través de una transferencia, pero si me lo hacen a través de efectivo y voy y lo deposito en mi cuenta, ¿me va a generar algún conflicto? Sí. En cuanto a los préstamos, pues de entrada no es un ingreso, ¿sí? Es una cantidad que yo recibo y que eventualmente la voy a tener que regresar. No está incrementando mi patrimonio, es nada más una cantidad que voy a tener derecho de usar por un tiempo y la tengo que regresar, ¿sí? Entonces, por lógica, no es un ingreso. Sin embargo, si yo no manejo adecuadamente los préstamos, la autoridad va a presumir que ese dinero depositado es un ingreso, y más si se depositó en efectivo. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Cuidado. En primer lugar, celebrar un contrato de préstamo. No vayan a depositar ustedes dinero prestado si no tienen celebrado un contrato. Y esto pasa mucho entre particulares, porque con el sistema financiero siempre hay un contrato. Claro. Ahí no hay problema. Pero entre particulares, si mi compadre me presta dinero, celebremos un contrato. ¿Por qué? Porque si yo deposito ese dinero a mi cuenta, la autoridad va a considerar que es un ingreso por el que tuve que haber pagado impuestos. Aunque yo le diga, aquí está el pagaré, mira. No, el pagaré no es una prueba fehaciente de que es un préstamo. ¿Sí? Entonces debe celebrarse un contrato de préstamo. Mejor aún si se protocoliza ante notario, importante, porque para darle fuerza legal tiene que estar avalado por un fedatario público. Entonces yo podría depositar el dinero en efectivo siempre y cuando tenga mi contrato protocolizado ante notario donde se diga que yo debo esa cantidad, que es la misma que deposité en mi cuenta. ¿Podríamos definirlo en función de los montos? Porque a lo mejor si es un préstamo de 1,000 pesos, pues a lo mejor con ese documento privado, pues aunque la autoridad pudiera rechazarlo, no tengo tanto impacto, me da mucho riesgo. Pero a lo mejor si mi compadre me depositó 3 millones de pesos, me dio plazo para pagarlo 1 año, pues yo creo que ahí sí vale la pena el costo que puede implicar el notario. Así es. Para quitarme esa contingencia, ¿no? Así ¿Podría es. ser? Sí, definitivamente. Si me presta 1,000 pesos, yo creo que ni siquiera los deposito, ¿verdad? Sino Claro. luego los aplico en lo que necesito. Muy bien. Pues vamos a nuestro último bloque. Regresamos en un momento.
Muy bien. Flor, nos has hablado sobre lo que la gente puede hacer, pero ¿hay algo que no se debe hacer en relación a las cuentas? Sí. Bien, lo primero que no se debe hacer es depositar ingresos no declarados. Dejamos de lado, insisto, es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público. Y mientras más mexicanos contribuyamos, eventualmente los impuestos deberán disminuir porque somos más la base. Entonces, punto número 1, todos los depósitos que estén declarados. Punto número 2, no preste la línea de crédito, porque estamos hablando de depósitos en cuentas bancarias. Pero estos depósitos en cuentas bancarias no nada más son de ahorro o de inversión, también son de créditos, cualquier tipo de crédito. Tarjetas de crédito, crédito hipotecario, crédito automotriz. Evitar prestar líneas de crédito. Nada de que, como a mí me dan mucho crédito, voy a comprar una casa y luego mi hermana me la va a estar pagando. No, eso no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque tú eres el que solicitó el crédito, no vas a poder justificar que tu hermana es la que lo está pagando. Ahí es una enajenación, finalmente. Otro asunto, no gastar más de lo que podemos explicar de dónde vino. Es decir, cuidar el concepto de discrepancia fiscal. No voy a yo a gastar más que de lo que puedo decir de dónde vino, porque todo tiene que estar declarado. Es que si estamos sanos financiera y fiscalmente, hasta es incomprensible cómo puedo yo gastar más de lo que he generado, claro, si no es que estoy omitiendo algún ingreso, ¿no? Que no lo estoy declarando, porque mi tope de gasto en todo caso será lo que yo he generado, sí, y a lo mejor lo que puedo obtener a través de un préstamo, de una línea de crédito, pero eso también queda ahí la constancia. Entonces, más allá de eso, implica seguramente que hay un dinero por ahí que no declare. Oculte que no declare, ¿verdad? Así es, y con las implicaciones legales que tiene, ¿sí? Así es. Es muy común, lamentablemente, que algunos empresarios, depositen a cuenta de la esposa o de los hijos lo que no declaran. Ahí lo único que están haciendo es meter en un problema a la esposa o a los hijos, porque el mismo problema va a tener. Aunque la esposa no tenga actividad económica, que nada más sea ama de casa, aunque el hijo tenga 3 años, el problema lo va a tener, ¿sí? Entonces, no hacer esa práctica indebida de depositar a cuentas de alguien más, porque estamos nada más trasladando el problema para alguien más. Y en contraparte, no aceptar ser prestanombres, ¿sí? No aceptar abrir una cuenta que yo no tenga el control de esa cuenta. Claro. Solamente se traslada el problema a un tercero, ¿sí? O sea, esto no se debe de hacer. Muy bien. Pues vamos cerrando el tema. Ha resultado pues muy interesante todos los comentarios que nos has hecho. La gente pues tiene que cuidar mucho todos los movimientos, sí bancarios, pero no solo eso, sino todos aquellos movimientos que puede realizar en las entidades que nos dijiste del sistema financiero, ¿no? Compra de divisas, la inversión en sociedades de inversión, porque todo eso, toda esa información está al alcance de la autoridad. Así es. Y nos puede presumir ingresos en función de eso. Es muy fácil para la autoridad comparar pues todos los depósitos contra los ingresos que yo declaré. Y si hay una diferencia en relación a estos ingresos declarados, por default la autoridad dice que son ingresos omitidos, que no han pagado impuesto, y lo más probable es que me llegue una invitación a pagar ese impuesto que yo omití, ¿no? A menos que pues yo logre aclarar de dónde provienen estos ingresos supuestamente omitidos, explicándole el origen fiscal que nos has comentado. Así es. ¿Algo también que nos quieras comentar para concluir? Sí, pues estar conscientes de la gran capacidad de fiscalización que tiene actualmente la autoridad a través del uso de la tecnología, y nos damos una invitación a que tengamos orden en nuestro manejo de cuentas, ¿sí? En sí, toda la reforma fiscal es una invitación a que tengamos más orden. El régimen de incorporación fiscal es introducir al empresario a tener orden, a que se convierta en un empresario. En cuanto a las cuentas fiscales, que se pueda aclarar el origen de todos nuestros depósitos y no pensar que no pasa nada. Lamentablemente tenemos una cultura de que no pasa nada, estamos en México, no nos van a caer, no pasa nada. Y si llegan, y si sí pasa, nos metemos en un problema bastante serio. Entonces, tener cuidado antes de que sea demasiado tarde. Porque en algún momento u otro pasas por el sistema financiero. Hay mucha gente que dice, bueno, todo en efectivo y yo con sistema financiero nada. Pero
va a pedir una tarjeta de crédito, que es fiscalizable, en algún momento va a querer un crédito hipotecario para comprar una casa, es fiscalizable y no se va a salvar. Sí. ¿Correcto? Así es, además de los demás gastos, porque también recordemos que una parte importante de la unión de esta reforma fiscal es la ley antilavado, ¿sí? Entonces también la adquisición de automóviles, el blindaje de los automóviles, la adquisición de joyas, la adquisición de una casa e inclusive los gastos como por ejemplo los servicios, agua, luz, teléfono, las colegiaturas de los hijos. O sea, es decir, la autoridad ya tiene un alcance tal que puede determinarnos en función de los gastos, los ingresos que hemos tenido, aun y cuando no pasemos a través del sistema financiero mexicano. ¿Sí? Ya tiene más herramientas para determinar ingresos omitidos. Muy bien. Pues antes de irnos, quisiera invitarlos a que conocieran nuestra página web www.empresariospyme.com. También los invito a que nos sigan en Twitter, @empresariospyme, en Facebook, Revista Pyme. Y pues no nos resta nada más que agradecerte, Flor, el honor que nos has hecho de acompañarnos en este programa y estamos seguros que a la gente pues le va a ayudar muchísimo tus comentarios. Muchísimas gracias, Rafa, al contrario. Pues nos despedimos, hasta pronto.